Luego hay otras ciudades que entrarán el 30 de julio y luego el resto, al final, con una técnica defectuosa, además, el 31 de diciembre. Con una técnica defectuosa porque dice las capitales de provincia y el resto de las ciudades tengan juzgados de instrucción o juzgados mixtos, ¿no? O juzgados que sean de primera instancia de instrucción. Claro, yo digo, ¿qué es el resto de las ciudades? ¿Qué es una ciudad? Las capitales de provincia sabemos lo que son, por ahora sabemos lo que son. Bueno, pues esto es un ejemplo de lo que no se debe hacer, porque al final lo que crea son tensiones. Pues puede haber alguna comunidad autónoma, nosotros no lo vamos a hacer obviamente, pero puede haber alguna comunidad autónoma que diga pues que el ordenador se lo traiga al policía, ¿no? Es decir, es una competencia que cuando se converge, Consejo por un lado, Ministerio por otro, o Administración General del Estado, porque en este caso es el Ministerio del Interior, y esto se vende, y se vende bien, además es un elemento de modernización, un elemento de intercomunicación, y está bien que lo hagan los policías, pero bueno, esto se planifica y se hace de otra manera. También tenemos, además de la conferencia sectorial, que como os digo se constituye por primera vez en el año 99, hace poco, creo que fue el 7 del mes pasado, el 7 de mayo se celebró la última y primera con esta administración actual del Ministerio de Justicia. Luego podemos también comentar alguna de las cosas, aunque yo creo que pues será el subdirector el que nos hable de algunos de los proyectos, sobre todo los proyectos normativos, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, el proyecto de la ley de tasas y otros similares, la modificación de la ley orgánica del Poder Judicial. Pero hay más cosas que desde el punto de vista legislativo le compete, y además, sí, y os lo digo, es una apreciación personal, entiendo que lo debe liderar el Ministerio. Por ejemplo, hace poco, creo que ha sido el día 20, han tenido una reunión, yo no he ido personalmente, ha ido gente de la Administración Autonómica, sobre oficina judicial en Bilbao. Bien, sobre nueva oficina judicial en Bilbao. Lo digo como un piropo, ha ido el Ministerio y ha estado allí. No puede perder, no puede dejar el Ministerio, cualquiera que sea el color político, no puede dejar que las comunidades autónomas, por necesidad, porque la fuerza, no sé cómo es el refrán, te obligan las circunstancias, montemos, como hemos montado, innumerables reuniones de coordinación y vayamos por delante muchas cosas del Ministerio, ¿no? Yo desde que he vuelto a la Administración Autonómica en el año 2009, he vuelto en mayo, pero ya hubo una reunión en Barcelona, luego ha habido, pues creo que la última ha sido en Cantabria, en Valencia, en Navarra. Los temas recurrentes que están ahí encima de la mesa y que son proyectos normativos que tiene que abordar el Ministerio, por ejemplo, justicia gratuita, porque al final la mesa se titula Sostenibilidad y Consolidación del sistema. Yo os traigo, pues como una anécdota quizás, pero sí os traigo una serie de cifras de Galicia, que es una comunidad media tirando a pequeñita en esta materia, y resulta que, bueno, sabéis que hay una ley de financiación, la LOFCA, que ha ido cambiando en el tiempo. La última que tenemos, bueno, pues sabéis, son las variables de población, de dispersión, etcétera, y tenemos una serie de ingresos económicos que nos da el Estado, otros son ingresos impositivos. Quizás decir también, como frontispicio, para exponeros lo que os voy a contar ahora, que por primera vez es algo inédito. Yo creo que los que estamos aquí, con independencia de la edad, nunca hemos visto o nunca hemos conocido que los presupuestos generales de una administración vayan a menos. O sea, hasta ahora siempre esto era como el siglo XIX, ¿no? Aquello que el progreso era algo asegurado y no iba a tener nunca fin, ¿no? O aquello de las rentas, de los alquileres, que siempre os acordáis de la cláusula cuando hubo que poner, pues, que suban o que bajen, por si alguna vez bajan, que nunca bajaban. Yo, si ahora empezaran a bajar también los alquileres. Bien, pues estamos en una situación complicada. Estamos en una situación complicada porque, por ejemplo, a nivel de mantenimiento, que es de lo que yo me ocupo, y en parte del mantenimiento de los órganos judiciales, de lo que es la luz, de lo que son las cosas básicas, eso se sigue manteniendo, eso no baja, pero a nosotros, al recortarnos el presupuesto global, se nos recortan también las partidas, en este caso de capítulo 2, ¿no? Entonces tienes que hacer números, tienes que dejar también, y eso es quizás lo positivo, tienes que dejar de realizar actuaciones que hasta ahora se parecían, bueno, pues que eran casi obligadas, y ahora resulta que son superfluas. Os voy a poner un ejemplo. Nosotros estábamos ayudando económicamente a las escuelas de práctica jurídica. Bueno, pues que nos parecía que la formación de los futuros abogados pues era algo que
en lo que teníamos que participar. Bueno, pues eso tiene que caer, porque yo, claro, primeramente tendré que pagar la luz de los distintos edificios judiciales. Entonces, ante esta situación que es inédita en los últimos, no lo sé, en nuestras generaciones seguro que es inédita. No recuerdo aquello de la crisis del 73 del petróleo, si también pasó algo de esto, pero bueno, yo creo que los presupuestos eran siempre presupuestos por lo menos similares o expansivos. Pero resulta que, por ejemplo, en el caso gallego, se negocia una transferencia, se mide económicamente cuánto cuesta cada cosa, cuánto cuestan pues, los funcionarios que se traspasan, cuánto cuesta la justicia gratuita de aquel momento. Y, por ejemplo, en justicia gratuita pasamos nos dieron en aquel momento 2.751.000 euros y estamos en un gasto aproximado de 11. Y somos de las comunidades que yo creo que está el gasto más o menos equilibrado, que vamos pagando al día, pero esto supone un 392, o sea, casi un 400% de incremento del coste. El incremento del coste de la vida, del IPC, habría que decir a los abogados de oficio, ha sido en ese periodo del 46,4%. Claro, ellos también me pueden decir, tú no me subes el módulo de retribuciones lo suficiente, porque lo que ha subido realmente hay otra variable, es el número de asuntos. Es decir, en este país, y ahora con la crisis mucho más, hay un porcentaje muy, muy grande de personas que pueden acceder a través del sistema, ¿no?, de justicia gratuita a esto y a incrementar los costes. Y ya digo, nosotros, bueno, pues podemos presumir, entre comillas, ¿no?, de sobrellevarlo, pero hay comunidades autónomas que tienen una deuda terrible, que les ha ahogado. Yo creo que ahí está también la solución, que nosotros aplaudimos, ¿no?, con independencia de que si las cantidades son grandes o pequeñas, la solución del tema de las tasas. Yo sé que esto es muy polémico. Simplemente desde un punto de vista escéptico deciros que planteó el magistrado de instancia 8 de Coruña hace unos años una cuestión de inconstitucionalidad que se ha resuelto recientemente y lo que era por las tasas, obviamente, que están ahora en vigor, y lo que viene a decir el Constitucional es que las tasas son constitucionales y que deben ser proporcionales, es decir, la cuantía que se cobre debe ser proporcional a lo que se esté dilucidando a través del proceso. Bueno, y dejo para el final la evolución del presupuesto de esta comunidad autónoma en justicia, que pasó de 12 millones de euros a 123 millones en el año 2011, con un incremento entonces del 7%, casi todo volcado en gastos de personal, porque además, os acordáis que ahora también los interinos cobran trienios. Eso se ha tenido que ir regularizando y nos ha provocado un incremento. Bien, en este caso, la variación porcentual es del 1025%. ¿Qué quiero decir con esto? Que el sistema de financiación, yo hablo desde un punto de vista egoísta, ¿no? El sistema de financiación, y ahora algo hay con el anteproyecto de tasas, lo que reclamamos desde los gestores de la Administración de Justicia es que sea finalista. Es decir, yo entiendo que la explicación que me puede dar la Administración del Estado es muy sencilla, es decir, tú has negociado y se ha cuantificado y a partir de ahí te sigue llegando dinero en una bolsa común, que ya es tu problema si se destina a sanidad, porque la sanidad ha crecido exponencialmente, entonces tienes que meter el dinero en sanidad, o en autopistas, porque quieres mejorar y quieres hacer una red de autopistas estupenda, y menos en justicia. Bueno, pues es un tema de equilibrios. De todas formas, los números absolutos, los números globales están en descenso, porque al fin y al cabo las administraciones se nutren de los impuestos. A menor actividad económica, menor recaudación, menor diámetro, ¿no?, de la tarta, para poder. Y pensad además que en una situación en que, como en España, existe pues un estatuto funcionarial, no laboral, es funcionarial, los gastos de personal es la parte fundamental. Nosotros, por ejemplo, pues tenemos el 65,99. El 65,99 tengo aquí por la típica tarta, que veréis que la parte azul son gastos de personal, que son además constantes, ¿no? Los gastos corrientes, que era lo que os comentaba antes del capítulo 2, porque aparte de ahí también están, pues no sé, los gastos en peritos, las ayudas, las locomociones a testigos, para que todo pueda funcionar y que nunca van hacia atrás, ¿no? El problema es eso, estamos en un periodo de adaptación
de podar lo que puede parecer superfluo, o más que superfluo, porque esto quizás no suene bien, no es que sea superfluo, pero no es lo que a ti te compete. Es decir, lo siento por los que tenemos críos que quieren hacer la escuela de práctica jurídica, pero tendrán que aumentarles la matrícula, nosotros, sus padres, tendremos que pagar más matrícula por hacer la escuela de práctica jurídica X, ¿no? Ya sabéis ahora que con la ley de acceso, pues además están a la limón los colegios y la universidad para poder sacar ese título o ese máster. Bien, entonces estamos en una situación complicada. En esta situación complicada que en paralelo de lo que nos interesa, desde el 2003 se pone negro sobre el blanco la nueva oficina judicial, luego, y esto es una opinión personal, luego viene el tema del SCOP y el follón que se ha montado en una determinada administración a partir del, ya no recuerdo, del año 2004, en que nos hemos emperrado en el SCOP, ¿no? Yo, en mi opinión personal, y lo digo alto y claro porque lo he dicho a mucha gente y lo he dicho antes y lo dije después y lo digo ahora, es que incluso desde el punto de vista de la gestión del cambio, desde el punto de vista psicológico, lo que teníamos que haber empezado era por desdoblar lo que ha hecho la ley de enjuiciamiento civil del 2001, el proceso declarativo del proceso de ejecución. Saquemos de los juzgados el número suficiente, siempre será insuficiente, pero bueno, el número suficiente de personas que se están dedicando en exclusiva, cuando así está hecho el reparto de trabajo, a ejecución, y formemos ese primer servicio. Esto ya lo habíamos hablado en Valencia, yo creo que en el año 2005 o algo así. Incluso apostaba el colegio, yo creo que era el colegio, gente del colegio, apostaba por hacerlo incluso con la ley de enjuiciamiento civil de entonces, sin tener que esperar a una modificación, las reformas procesales que han venido después. Entonces ya se podía hacer. Bien, ¿qué sucede? Que ante esta situación económica y ante nuestras expectativas de cambio, de gestión del cambio, desde el año 2003 en adelante, pues nos hemos visto ahora abocados a un túnel, a un pasillo estrecho en que, por un lado, pues se han empezado con experiencias piloto, que han tenido problemas, como supongo que ya os habrán contado, y bueno, con otra serie de procesos que se llaman de modernización. Hombre, siempre son, cuando hay un cambio, pues siempre se llama de modernización, obviamente no vas a ir hacia atrás, ¿no? Nosotros, por ejemplo, como os decía, al ser una administración de medios, estamos apostando, y ahí hay un incremento considerable, no está en la Dirección General, está en otro órgano de la Xunta, por el tema de las TICs. Claro, el tema de las TICs, y relacionar un poco con lo del SCOP, pues es algo fundamental. Sí es cierto que las leyes nos deben acompañar. Yo, por ejemplo, entiendo que puede haber alguna excepción plenamente justificable, ¿no? Pero a lo mejor desde el otro lado, en este caso, si estuviera en el juzgado, no sé lo que opinaría, pero desde el otro lado, yo no entiendo por qué la ley no obliga y no deja campo de discrecionalidad al juez para decidir el tema de la videoconferencia. Es decir, hace unos años la videoconferencia, pues a lo mejor hasta no veías bien la cara, ¿no? Veías así una especie de... Pero es que hoy en día las videoconferencias, excepto está la de la cámara web, la pequeñita, ¿no? La que se llama personal, las videoconferencias te transmiten la imagen y el sonido de una forma perfecta. Es decir, desde una rueda de reconocimiento, por ejemplo, que se puede hacer por videoconferencia, a cualquier tipo de testifical. Bueno, pues nos encontramos con resoluciones que con una fundamentación que sí, que están fundadas, pero... Es decir, dices, bueno, pero ¿cuál es la razón de hacer venir personalmente con el coste que le puede conllevar o con el coste que nos conlleva a la administración autonómica, ¿no? En general, pues bueno, entiendo que todavía hay cosas que se deben modificar desde el punto de vista legal, pero sí es cierto que, y en eso nosotros no somos especialistas, creo que ninguno, ¿no? Claro, la mayoría, menos Joaquín Silguero, pero para nosotros es una cuestión de fe, el que nos creemos que estas cosas nos van a ayudar y nos van a facilitar el trabajo, lo van desde luego a facilitar, ¿no? Yo os voy a hablar, ya para ir terminando, de una serie de puntos que se me ocurrieron o que creo que vienen al caso con el tema de lo que es la sostenibilidad y la consolidación del sistema. Tenemos encima de la mesa, y yo creo que esto sí es necesario, yo lo digo además ahora como gestor
directo del personal, ¿no? de los forenses, de los gestores, tramitadores y auxilios, incluso también del personal laboral, que muchas veces, excepto en menores y poco más, no es, y la gente en familia, no es muy visible, pero también que está ahí y que es importante. Bueno, pues tenemos encima de la mesa para esta consolidación el tema en paralelo de la NOJ, pero también de los tribunales de instancia. ¿Por qué las comunidades autónomas en la conferencia sectorial del año pasado, del 25 de enero del 2011, dijimos que sí a un proyecto que se nos presentó sobre tribunales de instancia? Porque vimos la ventaja de la gestión desde el punto de vista de la unificación de la secretaría, es decir, de la unificación de los funcionarios dentro de esa misma jurisdicción que hay en una ciudad, ¿no? Pues aquí pues hay 6 juzgados, que los recordar, si no lo sé, 6 juzgados de primera instancia, mirando para un compañero que es aquí de Pontevedra.